triste, y es el juicio ante el tribunal de Cristo. ¿Cuántos sabían eso? Que hay dos juicios. Pero este juicio no va a ser para todas las personas. Este juicio va a ser solamente para los creyentes. Solamente para los creyentes. Así que usted va a decir, bueno, ya no vamos a estar ante el juicio de Dios. Sí, ante el gran trono blanco no. Simplemente estaremos en la lista para que seamos llamados por nuestros nombres y entrar al reino del Señor que Él nos ha dado, que Él ha ganado para usted y para mí. Pero tristemente habrán otras personas que no serán llamadas y serán arrojados al infierno, dice la Biblia. Esto ante el gran trono blanco, capítulo 20 de Apocalipsis. Cuando los libros sean abiertos, una vez creo que hablé sobre ese tema. Pero después de eso, los que ya vamos al cielo, tendremos un juicio. Usted va a estar ahí. Quiero que pensemos como iglesia, porque a veces estamos felices, ya todo está arreglado. Sí, todo está arreglado. Pero ustedes vieron que estos amados hermanos estaban dándonos un tesorito. Yo no sé qué tiene ese tesorito, pero estaban dándonos un tesorito. Y lo recibió mi esposa, pero como somos una sola carne, lo recibí yo también, ¿cierto? Pero allá no habrá una sola carne. Entonces, algunos amados hermanos y hermanas, allá en la presencia del Señor, no solamente estarán en el cielo, recibirán un premio. Y algunos no recibirán nada. Estarán ahí. Pero qué triste. Imagínese, usted está en un grupo de gente, a todos les dan algo, a usted no le dan nada. ¿Cómo se sentiría? No creo que se sienta muy bien, ¿no? Yo creo que este es el momento, mientras Dios nos tiene en esta tierra, sirvamos no para que nos den un premio, sirvamos porque el mayor premio el Señor ya se lo dio. Murió por usted, fue el quien ganó el cielo y te lo ofrece como un regalo. En el juicio final, quienes nos hemos identificado con Cristo y tenemos fe en que por su sangre fuimos salvos, y será verificado y efectuado, ya eso se dio. El juicio para usted y para mí como cristianos ya se efectuó. ¿Sabía que ya se dio? En la cruz del Calvario. Cristo fue juzgado en tu lugar y en mi lugar. Eso dice la palabra. Pero, como consecuencia, el creyente que se considera justo, como dice la Biblia en Romanos capítulo 8, versículo 18, que por un solo hombre vino el pecado para todos los hombres y condenación a todos, pero por un solo hombre vino la justicia para muchos, para usted y para mí. Ese fue Cristo Jesús. Esto no quiere decir que todos serán salvos, pero la salvación está al alcance de todos, de cada persona. Y usted debería estar consciente por su familiar, por su amigo, por su compañero de trabajo, por la persona que usted tiene más cerca allí. Sepa que es la eternidad. Y Dios te ha dado la oportunidad de compartir su palabra. Dios no le ha mandado a usted ni a mí a ser convertidos, pero Dios nos ha mandado a predicar la palabra, y después que predicamos y se convierten a Cristo, a ser discípulos. Yo no sé si usted tendrá el tiempo para quedarse de 4 de la tarde a 11 de la noche, pero es que es pegajoso, hermanos. La gente tiene sed de oír y quieren oír. No vengamos a enseñarles como que lo sabemos todo. Abramos nuestro corazón y compartamos lo que el Señor ha hecho en tu vida y sigue haciendo. Y también lo hará en la vida de ellos. La persona, si es creyente, en verdad, no tiene ningún temor del juicio final. Romanos 8:1 dice la palabra. En la Reina Valera hay un pedacito de más que es del versículo 4, pero en el original griego, la palabra del versículo 1 de Romanos 8:1 es así. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y ahí termina. El pedacito que sigue, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, eso es del versículo 4. No está en el original griego. Entonces, y hasta es un poquito contradictorio,
con lo que sigue el versículo 2, pues que en el Nuevo Testamento encontramos eso, porque los escribas del Nuevo Testamento querían ayudarle un poco a Dios, como a veces nosotros queremos ayudarle un poco a Dios, meterle un poco a la fuerza a ver si acaso cambia. No, hermano, nadie va a cambiar si Dios no lo cambia. Nadie, usted no puede cambiar la vida de nadie, solamente Dios. Amén. Solo el Espíritu Santo puede hacer eso. No tendrá que preocuparse de esto porque dice ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No obstante, queda todavía un juicio escatológico que se llama el tribunal de Cristo. En 2 Corintios capítulo 2, vayamos a 2 Corintios capítulo 2, el versículo 10. Nos dice la palabra de la siguiente manera. 2 Corintios capítulo 5, versículo 10. Escuche lo que la palabra nos enseña acá. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice de la siguiente manera: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Escuche, mientras estaba vivo, como usted y yo. Ustedes están sentaditos ahí, son creyentes ahora, tienen a Cristo en el corazón. Usted va a recibir conforme camine y viva y ahora. No estoy hablando de condenación. Sea bueno o sea malo. Todavía tenemos algunas cosillas, ¿no? Bastantes. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea en vuestras conciencias. Vamos a quedarnos allí. Entonces, ¿quiénes comparecerán ante el tribunal de Cristo? Ahí mismo en el capítulo 5, donde estamos, quiero que leamos el versículo 1. Esta predicación será un poquito diferente. Si usted tiene, lo hacemos distinto. Si tiene una pregunta en algún momento puede interrumpir y hacerla. Y si es muy larga, pues lo hacemos después. Dice, mientras oí que van a poner unas mesas. Eso significa que vamos a almorzar. Pues mientras almorzamos todavía puede preguntar. ¿Qué dice ahí la palabra? Porque sabemos que si nuestra morada terrestre... Vea qué interesante cómo el apóstol Pablo llama a su cuerpo. ¿Qué somos nosotros? Se nos dice que somos alma, cuerpo y espíritu. Pero en realidad, a la luz de la Biblia, como yo lo veo, es así. Usted es un alma que vive en un cuerpo para comunicarse con el mundo físico a través de los 5 sentidos. Pero tiene una parte espiritual que cuando viene a Cristo revive, porque los que no tienen a Cristo, esa parte está dormida. Antes las versiones anteriores le llamaban el hombre natural y una versión más antigua le llamaba peor el hombre animal, hablando de esta parte, la parte espiritual. Dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Entonces, ¿cuál es el tabernáculo? ¿Cuál es la morada terrestre? Tu cuerpo y el mío. Mientras estaba en este cuerpo, pero escuche lo que la palabra dice. Usted es un alma. El alma que pecare, esa morirá. Pero también se va a llevar su cuerpo. Porque Cristo se llevó el suyo al cielo. Algunos se van a llevar su cuerpo, pero al infierno. Qué triste. Pero bueno, ¿qué nos dice la palabra acá? Entonces, ¿quiénes son? Dice la primera cosa. Aquí no se trata de la salvación, amados hermanos. Aquí no se trata de la salvación o la condenación eterna, sino de un juicio sobre la eficacia de nuestra vida como hijos de Dios mientras vivimos en esta tierra después de conocer al Señor. Así que es importante, porque a veces pensamos que como que Dios no se mete con eso. Claro que sí, a veces somos extremistas y pensamos que todo lo que hacemos es pecado y por la más mínima cosa va para el infierno. Permítame decirle que Cristo pagó por eso. Y aún Cristo pagó por los pecados de la misma gente que va a ir al infierno. Eso dice la Biblia. Entonces, ¿por qué van a ir al infierno? No por sus pecados, porque por ellos pagó Cristo. Van a ir al infierno por rechazar el regalo de Dios.
que se llama Jesús. Eso dice San Juan, capítulo 3, versículo 18. Y no dice quién va a condenarse. El apóstol Juan está diciendo este pasaje que todos conocemos, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso dice el 16, pero el 17 dice porque Dios, escuche bien, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Algunos creen que Dios es un viejo que está con un palo ahí solamente viendo qué hace usted para mandarle el leñazo. Eso no es bíblico, hermano. Dice que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo a través de él. Pero el 18 dice otra cosa: el que cree no es condenado. Pero no termina ahí, porque la gente dice ¿quién va a condenarse? La Biblia habla que la condenación es un estado presente, pero el que no cree ya está condenado. ¿Y por qué? Porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Usted, si tiene a Cristo, tiene salvación. Si no tiene a Cristo, está condenado ahora. Eso dice la palabra. La gente dice, esperamos el día del juicio. ¿Y cuándo? El día del juicio puede llegar cuando Dios quiera. El día y la hora nadie lo sabe, pero cuando usted muera, su vida se acabó. Y nadie puede garantizar que no le dé un ataque cardíaco ahora y que se muere. ¿Y dónde vas a ir? Si no tienes a Cristo en el corazón, no tienes nada. Morirse no es un problema, hermanos. Pero morirse sin Cristo, eso sí es bien grave y terrible. Entonces, esto no es que todos van a salvarse. Aquí se trata no de salvación o condenación. Estamos ante el tribunal de Cristo. Esto es después del juicio ante el gran trono blanco. Y en el capítulo 3 de Primera de Corintios, versículo 12 y al versículo 15, quiero que vayamos entendiendo lo que la palabra nos enseña para que entendamos. Esto es importante. Nadie puede alegar como lo hacemos ante la ley que no sabía. La ley dice que nadie puede alegar ignorancia ante la ley. Pues ante el tribunal de Cristo nadie lo va a querer ignorar tampoco. Y es por eso que a nosotros los líderes, pastores, el apóstol Pablo dijo en el capítulo 20 de Apocalipsis, nada que fuera importante he rehusado de enseñarles, porque les he hablado toda la verdad y soy libre de la sangre de ustedes. Amén. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo, si usted está tomando nota, versículo 12 al 15. Leo para ustedes. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedra preciosa, madera, heno o hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Versículo 14. Si permaneciere la obra de alguno, no que sobreedificare, recibirá recompensa. No recibirá recompensa. Versículo 15. Si la obra de alguno se quemare, vea lo que dice, ponga atención, no estamos hablando de condenación. Él sufrirá ¿qué? Pérdida. Si viene el mismo, ¿qué va a pasar con la persona? ¿Con el alma? Si viene el mismo, será salvo, aunque así como por fuego. Algunos pasarán dejando la camisa en el alambre. Sí, tristemente, hermanos. ¿Usted quiere ser aquellos que pasaron así ya como cuando se cierra la puerta y apenas es que pasó? No, hermano. Queremos vivir para el Señor que nos amó tanto. Y quisiéramos hacer más. ¿Por qué me siento mal cuando pasan estas cosas como la que ustedes están organizando? Porque ¿quién es digno? Dice la palabra en Lucas, que cuando hemos hecho todo lo que el Señor nos ha mandado, siervos inútiles somos. Porque apenitas lo que debíamos hacer hicimos. ¿Sabe una cosa? Yo me considero un siervo inútil. Y no creo que he hecho todo lo que ustedes creen que he hecho. El Señor lo ha hecho. Me gustaría hacer más, porque aquel que me amó tanto merece eso y más.
Así que si usted cree que Dios lo llamó solamente para estar sentado en esa silla, permítame decirle que Dios espera más de usted. Y usted debería estar feliz de hacer más para el Señor. Yo creo en el ministerio de todos los creyentes. Yo no creo que solamente los pastores. Yo creo que todos los creyentes debemos servir. Y luego vamos a ver un poquito lo que habla Efesios capítulo 4. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros. ¿Sabe para qué? Para preparar a los santos, para prepararle a usted para que haga el trabajo. Capacitarle, como hacen las empresas, entrenarle para que haga el trabajo de la mejor manera, porque hay un trabajo que hacer. Usted y yo tenemos un trabajo que hacer en el reino mientras estamos en este cuerpo. ¿Usted lo cree? ¿Usted cree que usted tiene que hacer algo? Claro que sí, pero no por obligación. Hágalo con gozo para el Señor. Hágalo con gozo para el Señor. Entonces, este juicio será de fuego y para las obras que el cristiano ha hecho. Si perduran, como el oro, la plata, las piedras preciosas, pero las malas acciones, ¿qué son las malas acciones? Resentimiento, programas, chisme, todas estas cosas que hacemos en la vida, malos comportamientos. Dios le está viendo a usted. No necesitamos que los pastores nos miren, porque Dios le mira. Le voy a dar un secreto. Haga todo lo que puede donde Dios no lo ve. Haga todo lo que quiera. Peque si quiere donde Dios no lo mire. ¿Usted cree que lo hay? No hay. A veces decimos, ¿qué dice la Biblia? Hay personas que me dicen, pastor, ¿y usted cree que hacer eso está bueno o está malo? No he visto en la Biblia lo que la Biblia dice. Y yo le doy un consejo. ¿Usted cree que Jesús lo haría? Si usted siente en su conciencia que Jesús no lo haría, pues ¿por qué lo va a hacer usted? Así que cuando no encuentras un mandamiento claro, piensa, ¿lo haría Jesús? Y si Él no lo haría, usted tampoco debe hacerlo. Entonces, ¿qué es hojarasca? ¿Qué es madera? ¿Qué son todas estas cosas? Obras que no glorifican al Señor. Obras que a veces vienen de nuestra carne, lo que pensamos. A veces cuando nos vamos con el hermano o la hermana que no soportamos y que no aguantamos nada, eso no viene del Señor. Eso viene de algo que se llama la carne. Y son obras que usted está edificando en su vida mientras esté en esta tierra. El tiempo en esta tierra es corto, aprovechémoslo. Dios nos da la oportunidad para que vivamos para Él. Glorifícate, porque vienen los días malos, dice la Biblia, cuando no podremos hacerlo. Estamos tal vez viviendo los últimos tiempos y vamos a llegar a eso. Pero tenemos otro punto ahí. Con todo, el cristiano no debe tener temor. Quiero que vayamos a Primera de Juan, el capítulo 4, el versículo 17. Si alguien tiene alguna pregunta, puede hacerla, no importa, podemos parar y tratar de darle una explicación por lo menos de lo que yo entiendo a la luz de la Biblia. Pero Primera de Juan capítulo 4, versículo 17 al versículo 18, dice la palabra de la siguiente manera. En esto se ha manifestado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así nosotros en este mundo. Como fue el Señor un ejemplo en la tierra, tratemos de vivir como Él. Usted dice, bueno, ese era Jesús. Permítame decirle que Jesús vivió como un hombre, en una carne como la suya y la mía, con las mismas pasiones. Dice Hebreos que Jesús fue tentado en todo. Imagínese la peor tentación que a usted se le ocurre, aún la más paupérrima. Jesús la vivió, pero no cayó en ella. Dice que Jesús fue tentado en todo, pero no pecó, como hombre. El amor, dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva consigo castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en amor. El que teme todavía no ha sido perfeccionado. Tenemos que vivir con la seguridad de lo que somos
lo que la palabra dice que somos. Me gustó el jueves que estuve a escuchar a hermano Ramón, dice, pegue la lista y todas esas cosas. Me llamó la atención sobre esto. Estaba diciendo muchas cosas muy interesantes, pero a veces nos olvidamos y pensamos más en nuestro razonamiento que en la palabra. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice el hombre? ¿Qué dice la gente? ¿Qué dice tu amigo? ¿Qué dice la gente de la calle? Como les hablaba de esta familia, que no voy a hablar de sus nombres, ya están grabando. Él decía, yo creo que Dios no existe, yo creo que ustedes los cristianos han manipulado a la gente y los tratan como conejillos de India y al final la gente débil de mente le llena la cabeza de cosas para que crea estas mismas cosas que ustedes. Me llamó la atención cuando Dios lo quebró, no le metimos nada. Pero Dios es Dios. Dios es Dios. Y los razonamientos que a veces tenemos con la gente quiere razonar, quiere pensar, quiere discutir. Y los razonamientos que los sabios tienen son razonamientos de hombres. Toda la lectura que usted ha tenido, por más grande que sea, no importa para cuál lado, la escribió alguien. Lo único que escribió Dios a través de hombres sagrados es esto, es su palabra. El cielo y tierra pasará, mas su palabra jamás pasará. Porque ¿sabe qué es la palabra? ¿Qué es el evangelio? Dice la Biblia que es el Cristo que se encarnó. San Juan capítulo 1, versículo 14. Hablando de la palabra, dice el versículo 1, en el principio era la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Y todas las cosas por la palabra fueron hechas y sin la palabra nada de lo que ha sido hecho fue hecho, dice el versículo 3. Pero el versículo 14 dice, y esta palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. ¿Sabe quién se hizo carne? Jesús, que era Dios, y habitó entre nosotros. Es la palabra viviente. Dios creó todas las cosas, según Génesis capítulo 1, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. ¿Quién hizo la luz? La palabra. ¿Y quién es la palabra? La palabra es Jesús. Amén. Eso dice la Biblia, amados hermanos. Eso es lo que la palabra nos enseña. En el amor no hay temor. Pase lo que pase. No sabemos el futuro, pero Dios sí lo sabe. Y el futuro mío y suyo está en sus manos. Amén. Así que está seguro. La salvación mía no la aporto yo porque un ladrón me la puede robar. Dice que mi salvación está escondida con Cristo en los cielos y cuando Cristo se manifieste, también ella. Amén, hermano. Qué seguridad más linda podemos tener y mantenernos firmes en eso. Ahora quiero darles una idea sobre este pasaje para que pensemos donde vamos a comenzar, el capítulo 3 de Primera de Corintios, el versículo 10 al 23, donde vamos a estar desarrollando este tema que todavía no hemos empezado a desarrollarlo. Y por eso dije, si usted tiene una pregunta, lo puede hacer porque a veces estamos hablando de muchas cosas que son ciertas, que son efectivas, que son nuestras ideas de lo que hemos interpretado y entendimos, pero ¿qué dice la palabra del Señor? ¿Qué es lo que nos dice? Vuelvo al versículo 10 del capítulo 3 de Primera de Corintios. Dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto, es el apóstol Pablo inspirado por el Espíritu Santo quien está hablando, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual se llama ¿cómo? Jesucristo. Amén. Versículo 12. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madero o heno o hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada cual sea, el fuego la probará. Versículo 14. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa.
Si la obra de alguno se quemare, sufrirá pérdidas. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Porque este juicio va a ser ya en el cielo, hermanos. ¿No sabéis que sois, qué? Templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Dónde mora el Espíritu de Dios? En cada creyente, en usted y en mí, en cada corazón. Versículo 17. Si alguno destruyere el templo de Dios, ¿sabe cuál es el templo de Dios? Número 1, la iglesia. Número 2, usted mismo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo como iglesia, pero como templo, los templecitos son cada uno. El Espíritu Santo mora en cada corazón. Usted puede decir, el Espíritu Santo mora en la iglesia. Sí, porque mora en cada persona. No es en la iglesia. La iglesia es su cuerpo, pero cada creyente tiene el Espíritu Santo en su corazón. Alguien dijo una vez, uno de mis profesores en el seminario dice que llegó con uno de sus líderes y el hermano le dice, hermano, yo siento la presencia del Señor en este lugar. Y él le dijo, sí, porque estamos acá, pero cuando nosotros nos vayamos la presencia se va con nosotros. Permítame decirle que este edificio es simplemente un edificio. Que la presencia de Dios está aquí porque usted está aquí. Y la presencia de Dios está en el corazón de cada uno, que es donde Dios mora. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es cristiano, dice Romanos 8, versículo 9. Y después de que nosotros nos vayamos, pueden hacer una fiesta en este lugar. Bueno, no lo haríamos porque lo tenemos para eso, pero no santifiquemos este lugar, santifique su vida. Amén. Porque aquí nos reunimos los santos para glorificar al Señor. Amén. Y después de que nos vayamos, si quiere poner un mercado, no pasa nada. Esto es simplemente un edificio. Pero usted y yo somos el templo donde mora el Espíritu Santo. Amén. ¿Estamos claros? Sigamos entonces. Si alguno destruye el templo de Cristo, ¿cómo destruimos el templo de Cristo? Con tu manera de vivir, con tu manera de actuar, con las cosas. Cada vez que cometes pecado, cada vez que cometes lo que desagrada al Señor, estás deshonrando el templo de Dios. Y dice 1 Corintios capítulo 6, versículo 19, que usted no es suyo, ni yo, que ese cuerpo es del Señor, Él lo compró por precio. He dicho algunas cosas, como pastor en esta iglesia le dije muchas veces, haga lo que le dé la gana con lo que es suyo, pues no con lo que es suyo, no es suyo. Y su cuerpo no es suyo. ¿Me escuchó? Su cuerpo no es suyo, es del Señor y Él lo compró por un gran precio. Eso dice la palabra. Si alguno destruye el templo del Señor, entonces no va a estar en este juicio, va a estar en el otro juicio antes. Ante el tribunal de Dios, el Padre. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, es santo. ¿Y sabe lo que significa la palabra santo? Agio en el griego es apartado, apartado para Dios. Usted ha sido apartado, apartada para el Señor. Ya usted no es para usted ni para el pecado. Es apartado para el Señor, para que Dios se glorifique. Eso nos enseña la palabra del Señor. Y sigo leyendo. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Dice, alguien me dijo un día que estuvo en la iglesia por muchos años y ahora está en el mundo y descubrió que eso no era la verdad. ¿Dónde lo escuchó? Leyendo libros de supuestos sabios. Pues permítame decirle que Dios prende a los sabios en su ignorancia. Porque el único que conoce todo es Dios. ¿Quién subió al cielo y vio a Dios? ¿Quién le enseñó a Dios, como dice, hablando el Señor a Job, cuando en su ignorancia estaba diciendo, si puedo subir al cielo, discutiré mi caso ante él, y sus amigos le estaban molestando tanto? Y al final Dios vino, él sabía que Job era justo y le dijo, Job, ahora voy a preguntarte y tú vas a responderme. ¿Dónde estaba yo cuando fundé al mundo? ¿Dónde estabas para esto y esto? Y él dijo, de oídas te había oído, pero ahora te conozco.
cuando usted viene a Cristo, a través del Espíritu Santo le empieza a revelarte quién es Dios. Deja que Dios opere en tu mente y en tu corazón. En esta sección algunos pasajes, tal vez los pasajes más difíciles de entender en toda la Biblia. La religión oficial, no estoy ofendiendo acá a ningún católico romano, porque yo soy católico, apostólico y tico. Sí, les he dicho esto, ahora soy católico, apostólico y tico. Ok, entonces, pues cuando estamos hablando del catolicismo, lo usan para probar la doctrina del purgatorio. Porque allá se dice, esta doctrina que ya no existe, creo que Juan Pablo II la quitó, van a ir al purgatorio después que muere un rato, para cocinarse un rato y purificarse para ir al cielo. No encontramos en la Biblia en ninguno de estos lugares, pero ellos dicen que este pasaje habla de eso. Bueno, no creo que esté hablando de eso, eso es lo que ellos creen. Usted, le digo todas las corrientes que hay para que usted entienda y tome su decisión. Dice, los modernistas lo usan para probar que la salvación es por las buenas obras. O sea que nosotros nos salvamos por las buenas obras que hacemos. Pero la Biblia dice en Efesios capítulo 2, no por obras para que nadie se jacte, pues por gracia sois salvos. Y esto no de vosotros, dice, pues es don de Dios. Versículo 8 y 9. Y también dice que las obras sí tienen una función. Versículo 10, porque las obras que Dios creó de antemano para que andemos en ellas. No nos salvamos por obras, pero los cristianos hacemos buenas obras, no para salvarnos, sino porque somos salvos. Amén. Un cristiano hace buenas cosas porque es cristiano, no para ser cristiano. Es lo que la Biblia nos enseña. Y hay muchos cristianos evangélicos que lo interpretan como juicio de los cristianos individuales antes de que la edificación de la iglesia local, para que la iglesia pueda manifestarse quién es quién. Dios no nos mandó a juzgar. Sin embargo, la Biblia dice, palabras de Jesús, por sus obras los conoceréis. He usado un ejemplo muchas veces. Orotina es un lugar de frutas, ¿cierto? Y aquí lo que más hay es mangos, aunque también en África saben que hay mucho mango en África, bastante, de toda clase. Y en Japón, ¿verdad, hermana Azuka? En Japón, ¿hay árboles de mango? Poquititos, pero en el mercado seguro hay mangos, ¿no? Que vienen de afuera. Entonces alguien que ha comido mangos, pero nunca ha visto un árbol, y viene a Orotina, va a decir, ajá, ahí está. Ese es el árbol de mango. Por su fruto lo va a conocer. Él ha comido el mango en Japón, aunque no ha visto el árbol, pero cuando ve el árbol, lo va a reconocer. ¿Por qué? Por sus frutos. Los cristianos, el mundo, lo reconocerá a usted y a mí por nuestro actuar, por nuestro vivir, por nuestro caminar. Hay gente que dice, pastor, para ir a su iglesia y ser como es Panchita, perdón, aquí no hay ninguna Panchita. Mejor me quedo como estoy. Tristemente a veces es cierto. Tristemente a veces es cierto. Tristemente a veces somos como los fariseos. Ni entramos ni dejamos entrar a los que están entrando. Somos piedra de tropiezo. Esas son las obras de madera, de heno y de hojarasca que se va a quemar un día. Eso es lo que va a pasar, lo que la palabra nos dice. Pero ¿qué es lo que la Biblia nos enseña? La Biblia sí dice que por su fruto los conoceréis. Yo creo, hermanos, que el mundo ve a Cristo a través de nuestras vidas. Nosotros somos el reflejo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y cuando el mundo está viendo a la iglesia, debería ver al Señor. Y debería anhelar tener lo que usted y yo tenemos. Porque alguna gente dice, me escribió un hombre un día de estos, un pastor hace tiempo, él tuvo algunos problemas y me escribió y dijo, quiero visitarte. Y a veces me siento un poco mal con esto. Dice, les he estado observando a ustedes en toda mi vida. Y dice, estamos viviendo en tiempos difíciles cuando los matrimonios ya no prevalecen.
y dice, y he visto que ustedes se han mantenido en el ministerio y que no se han terminado en su matrimonio. El mío se terminó hace tiempo. Dice, me gustaría que habláramos. Yo creo, hermanos, que el mundo nos está observando y no somos nosotros. Permítame decirle que si usted cree que mi matrimonio es perfecto, no, seguro pregúntele a mi esposa. A veces nos agarramos del moño. ¿Y sabe una cosa? Y se vale la pena pelear en el matrimonio por cosas nuevas. No pelee por las cosas viejas de siempre. Seguir con la misma cosa. Cuando se sientan a la mesa, le dice al esposo, sí, sin vergüenza, ¿te recuerdas lo que hiciste? No, eso no se vale, hermanos. Eso no se vale. No se vale que estemos en eso. Tenemos que aprender a perdonar. Y van a venir cosas nuevas. Y por cosas nuevas discuta. Pero ojalá que mañana, que no se ponga el sol sobre vuestra ira. No tenemos que seguir recordando el pasado, pero no somos perfectos. Así que dejemos de estar construyendo con madera, con heno, con hojarasca, porque se va a quemar. Cierto que usted tiene a Cristo y yo también, pero sabe una cosa, ¿verdad que todavía tenemos algunas malas costumbres? ¿Cuántos todavía tienen algunas malas costumbres? Entrégueselas al Señor. Entrégueselas al Señor, por favor. Porque ¿sabe qué? Eso es hojarasca. Eso es heno. Eso es madera que se va a quemar un día y que no va a permanecer. Deje que el Espíritu Santo empiece a producir en su vida cosas preciosas. Que su vida sea como el oro, como la plata. Que el fuego la purifica cada día. Que cada día, mi pastor decía estas palabras, siempre las recuerdo. Ojalá en la vida del creyente tenemos que procurar cada día ser un poquito mejor que ayer, un poquito mejor que ayer, un poquito mejor que ayer, un poquito mejor que ayer. Dice la palabra que el que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará. Eso dice. ¿Y hasta de cuándo? Hasta el final. De este lado de la cortina no podremos, pero cuando lleguemos allá, Él verá la obra que el Espíritu Santo hizo en nuestras vidas. Esto es maravilloso y quiero que vengamos porque algunos están diciendo, esto no es para todos los cristianos. Este pasaje, más bien yo lo que veo acá es que esta aplicación está para los obreros, para los pastores y para los líderes. Aquí debemos ver la construcción del edificio, Efesios capítulo 4. Quiero que vayamos a Efesios capítulo 4 y es donde quiero entrar realmente en el pasaje. Porque este pasaje para mí, mi interpretación, no estoy diciendo que es la última revelación del Espíritu Santo, es como yo interpreto la Biblia a la luz de lo que estoy leyendo. Para mí este pasaje que acabamos de leer del juicio ante el tribunal de Cristo, mientras estamos en esta tierra, debe ser para los líderes, que comienza en el versículo 7 del capítulo 4 de Efesios, donde dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos. Está hablando de Cristo después de la resurrección para llenarlo todo. Versículo 11. Y Él mismo, el Señor Jesús, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué? Para que sean lo más importante, para que se crean los dueños de la iglesia, para que manejen a los demás como si fueran sus sirvientes. El que quiere ser grande es el que sirve a los demás. No, ¿para qué los escogió? A fin de perfeccionar a la iglesia, a los santos, para que hagan el trabajo para la obra del ministerio. El edificio que es la iglesia no lo van a construir los líderes, lo va a construir la iglesia con su servicio. Cada uno. Ahorita en la clase, ¿verdad? Hermano Cristian y Fran, estamos hablando de lo que es la iglesia. Espero que ellos empiecen a predicar sobre esto. La iglesia son todos los grupitos pequeños
que están cumpliendo un fin. El grupito pequeño no es la iglesia, es parte de la iglesia. La iglesia la componemos todos, los adultos, mujeres, hombres, niños, todo, entre todos la componemos. Pero a veces nos organizamos en grupos pequeños. Me gustó lo que dijo la hermana Kelly. Ahora yo soy la líder de las mujeres. ¿Dónde están las mujeres? Ok, es un grupito pequeño. ¿Qué está haciendo? Yo no creo que se reúnan solamente para comer y cantar, ¿verdad que no? Está ya tratando de formarlas, prepararlas para que ellas hagan el trabajo, ganen a otras y no solamente las ganen, las discipulen. Y ojalá que los jóvenes hagan lo mismo, y ojalá que los maestros enseñen a los niños. Muchas personas han venido a Cristo a través del testimonio de sus propios hijos. Y que los varones hagan lo mismo, toda la iglesia trabajando. Cuando todos trabajamos, la iglesia va a crecer. Cuando solamente dejamos a los responsables, algunas iglesias dicen, para eso tenemos un pastor y le pagamos, para que haga el trabajo. No, hermano. Dice, perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, versículo 13, del conocimiento del Hijo de Dios. Eso es lo que están haciendo estos líderes. Esto es que Dios él mismo escogió. ¿Quiénes eran apóstoles? Profetas, pastores, maestros, evangelistas, pastores, maestros. De hecho, estamos viendo en la Biblia que la Biblia, el concepto de pastores, un pastor al frente, ni siquiera es bíblico. ¿Saben que la palabra pastor en la Biblia es anciano? En el griego es presbúteros o obispos. Y son personas, y el pastor es más que nada un administrador. Y ojalá que tengamos en las empresas, hablando de empresas, buenos administradores. Si hay un buen administrador, posiblemente la empresa va para adelante. Si hay un mal administrador, la empresa va para la quiebra. Si hay un buen pastor, posiblemente la iglesia va para adelante. Pero un pastor es una sola persona. Cuando hay más personas, más cabezas pensando en la multitud de consejeros, ¿qué dice la Biblia? Hay sabiduría. Y la iglesia orotina ahorita mismo en nuestra organización se está viendo como un modelo. ¿Qué va a pasar con estos 3 líderes que ustedes ven acá? El pastor José Rodríguez ya el Señor se lo llevó. Y lo traen de vez en cuando a predicar como ahora. ¿Y sabe cuándo vengo a predicar? Cuando ellos me invitan. Si no me ven acá es porque ellos no me invitan. Porque ya yo no soy el que mando. Ni siquiera les digo cómo hagan las cosas, ¿o cierto, hermana? O les digo a ustedes cómo lo hagan. No, ellos hacen como sienten que Dios les guíe. Hagan bueno o hagan malo, tendrán que entregar cuentas a Dios. Pero también si hacen mal, yo hice un mal trabajo. 3 líderes se reúnen entre ellos, buscan sabiduría. Y vea qué linda está la iglesia. Es Dios usándoles a ellos. Pero ellos, ¿qué están haciendo? Formándoles a ustedes. Me gustó, hermana Kelly, qué bueno. Mujeres, adelante, anímalas. Usted no es la jefa de ellas. Usted es la sierva de ellas. Que le guía. A ti te escogió el Señor para formarles para la obra del ministerio. Eso es lo que pasa en la iglesia. Entonces, para mí este pasaje tiene que ver con estos líderes formando a la iglesia para que un día llegue delante del Señor y todos sean victoriosos. Ojalá que un día la iglesia orotina delante del Señor, cuando estemos allá en su presencia, todos reciban una cajita más grande que la que le pasaron a mi esposa ahora, porque hicieron algo lindo. Ayer llegué y me los encontré desayunando ahí todos porque es que estaban trabajando. Qué bueno, qué bueno. Eso es lo que la palabra del Señor nos enseña. En el capítulo 1 al 9 del pasaje que leímos, y sobre todo el versículo 9 de 1 de Corintios, donde estábamos leyendo el capítulo 3, quiero que veamos un momentito el versículo 9. Mira qué interesante lo que nos dice este pasaje, porque quiero pasar al segundo punto. Dice la palabra de la siguiente manera: porque nosotros somos colaboradores ¿de quién? De Dios. ¿Usted es colaborador de quién? ¿Mío? ¿Usted me colabora a mí? ¿Usted le colabora a la hermana Kelly? ¿Usted le colabora al hermano Cristian? ¿Usted le colabora al hermano Fran? ¿Ustedes les colaboran a ellos? No, eso no dice la Biblia. Lea su Biblia que dice, somos colaboradores ¿de quién? De Dios.
Usted lo que lo hace para el Señor, no lo hace para nadie acá. Somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces tenemos que mentalizarnos quiénes somos, cuál es nuestra responsabilidad y a quién servimos. Cuando usted comparte la palabra, ¿a quién le está sirviendo? A Dios, pero también a la gente que no quiere que se pierda, así como Dios no quiere que nadie se pierda. Lo mismo nos dice Mateo, capítulo 13, versículo 8, y el 18 al 23 está hablando de que los creyentes son el campo y el terreno donde Dios cultiva. Hablando de la parábola del buen sembrador. La semilla que cae en la tierra. ¿Y sabe quién es el terreno? Las personas. ¿Y sabe quiénes son los sembradores? Usted y yo. Y cada hermano, cada hermana, la hermana Kelly quiere que estas hermanas sean sembradoras. Y tiran semilla. ¿Y sabe quiénes son los campos? La gente del mundo. Que esa semilla caiga y produzca y dé frutos. Somos colaboradores de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, el primer constructor que vemos ahí en 1 Corintios, capítulo 3, versículo 14, leo para ustedes, el primer constructor, ¿qué es lo que estaba construyendo? ¿Con qué tipo de material estaba levantando el edificio? Todos sabemos que cuando estamos construyendo, haciendo una casa, ¿qué material va a usar? Hoy hablamos de material liviano, material pesado, qué sé yo. Dice, si la obra de alguno permaneciere, si la obra de alguno que edificó recibirá recompensa, ¿con qué está usted construyendo? ¿Está usando gypsum para afuera? Cuando se le moja el agua se va a desbaratar. ¿O está usando, hermano, por allá estaba el hermano Miguel, ¿cómo es que se llamaba el material que usamos ahí? Ese material que está ahí cuando decimos Duroc. Hasta el agua le cae y se le pone cemento y no se daña. Es un poquito mejor que el gypsum. El gypsum no nos servirá, es para interiores, pero donde le llega el agua. Pero ojalá que usted esté construyendo con buen bloc y con buena varilla y con buen hierro. ¿Cuál es el material que estás usando en tu vida para el Señor? ¿Estás simplemente haciendo cosas para que los demás te vean? ¿O estás haciendo cosas para glorificar al Señor? Cuando pasas aquí al frente a cantar, ¿quieres exhibirte o quieres glorificar a Dios? ¿Estás adorándole a Él o quieres que después te diga, hermana, qué bien canta usted? Bueno, deberías hacer un disco. Yo siempre he dicho, queremos en el altar adoradores que sirven al Señor, y para los músicos, para los hermanos que cantan, deberían de prepararse en su vida profunda con el Señor para ministrar a la iglesia la presencia del Señor, porque no queremos aquí artistas, queremos personas que Dios usa para que nos ministren, para que cuando la palabra llegue, tome su lugar. Que los hermanos que sirven, que no espere que les den un reconocimiento, porque el reconocimiento te la da Dios. Que cuando usted trabaja con los niños, usted esté pensando como si son sus hijos, que no quiere que se pierda, quiere que sean formados de una manera para cuando sean jóvenes y pasen su adolescencia y vayan a la universidad, puedan permanecer porque tengan base sólida. Y usted como maestra de escuela dominical, cosa que no era esto lo de la Biblia, porque es responsabilidad de los padres, tenga un fundamento tan bueno que puedan pasar la crisis difícil de la adolescencia. Instruye al niño en su camino, ¿cuándo? Cuando es pequeño. Y cuando fuere adulto, no se apartará. Y si lo quieres empezar a instruir cuando ya tiene 15 años, olvídese, ya se torció. Bien te va que no lo agarren como sicario o como drogadicto. Hermanos, ese es trabajo de la iglesia. Esto es lo que debemos hacer, eso es lo que estamos edificando. Dice Proverbios, el capítulo 23, el versículo 31. Quiero leer solamente este pasaje. Hay muchos más, pero el tiempo se nos ha ido y mi esposa me dijo, no se pase hoy del tiempo, pero es que el tema era largo y yo no sé si me van a volver a invitar, ¿verdad? Pero bueno, por lo menos
quiero compartir. Dios puso esto en mi corazón, hermanos, y no puedo dejar de enseñarlo. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. El capítulo 23 de Proverbios, el versículo 31, dice de la siguiente manera. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, pero se sigue leyendo, mas al fin como serpiente te morderá. Es atractivo, ¿no? Hay muchas cosas que son atractivas. Hay muchas cosas que son deslumbrantes ante nuestra mirada. Son provocativas, nos atraen. Dice la palabra, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es muerte. Es muerte. No mires al vino cuando rojea, porque entrará en ti. Muchos empezaron con una copa de vino y terminaron siendo alcohólicos, arruinando su vida. Qué triste. El mundo te va a decir una serie de cosas más. Entonces, ¿qué estamos construyendo? ¿Con qué tipo de material estamos construyendo nuestra vida para con el Señor? El servicio natural del creyente debe ser el amor de Dios. No es que nosotros hayamos amado a Dios, es que Él nos amó primero. La santificación diaria, esta es la voluntad de Dios. Eso dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Alguien dice que yo quiero conocer la voluntad de Dios. Permítame decirle que la Biblia dice que la voluntad de Dios es vuestra santificación cada día. Así que no le busque más. Su santificación, vivir para Él de la mejor manera. Si quiere leer el pasaje, ahí está. 1 de Tesalonicenses 4:3. La voluntad de Dios es vuestra santificación cada día. El segundo punto, el segundo constructor estaba construyendo, según el versículo 15 que leímos ahí. ¿Con qué estaba construyendo? ¿Con qué tipo de material? Volvemos. Alguien que nos lo lea, 1 de Corintios capítulo 3, versículo 14. ¿Alguien lo tiene que le pueda dar lectura? 1 Corintios capítulo 3, versículo 14. ¿Sí? Si permanece la casa suya, bueno, va a vivir en ella mucho tiempo. Pero si usó lo más barato y lo más malo, si hizo una casa en puro gypsum, seguro se le va a caer. La obra permanecerá o no permanecerá. Si la obra de alguno permaneciere, él va a sufrir pérdida. Quiero leer, para terminar ya el otro punto que tenemos ahí, ¿qué es el propósito de Dios? Versículo 17. El construir con estos materiales livianos es la mundanalidad, es lo que la carne nos atira, es lo que es construir con heno, con hojarasca. Estos obreros no se someten son sometidos a las pruebas y no permanecerán, como el caso de Lot. Entre Lot y Abraham, uno construyó con piedras preciosas y el otro construyó con heno, con su egoísmo. Y vea qué interesante, que le dijo Abraham a su sobrino Lot: la tierra está delante de todo, escoge tú primero. Y el hombre se le fueron los ojos. Y dice: esta tierra que conduce hasta esa ciudad cercana, esto me parece lindo. Y terminó perdiendo toda su vida, su esposa, su familia, y siendo violado por sus hijas mientras estaba borracho. ¡Qué terrible! Mientras que Abraham tomó lo que Dios le dejó, pero Dios le bendijo. Y el último constructor está en el versículo 17. Vea qué interesante lo que dice el del versículo 17. Si alguno construye el templo de Dios, si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios sois vosotros. Interesante, cuando vivíamos entre los musulmanes, dicen los musulmanes que ellos en las mezquitas o en los templos de ellos no fuman. Afuera son chimenea, pero en el templo no. Dicen porque ellos dicen: esta es la casa de Dios y se ahuma. Así que hay que conservarla.
nunca se dieron cuenta que el templo de Dios son ellos. Cuando usted cree que la santidad está en este lugar, se equivoca. La santidad está en su vida, allá afuera, en su trabajo, en el colegio, en la universidad, donde quiera que esté. Ahí está, porque el templo de Dios es usted. El que no debe fumar nunca, porque se ahuma el templo, se le ahuma el corazón y todo, y hasta se va a morir, pero no solamente eso, está ahumando su alma. Si Dios hubiera querido que usted fumara, le hubiera puesto una chimenea, ¿no? Y no se la puso. Eso significa que Dios no quería eso. Y hay una serie de cosas que debemos pensar que no glorifican a Dios. Dice la Biblia que hay pecados que están fuera del cuerpo, pero uno de los pecados más terribles es el de la fornicación, todos estos pecados sexuales que están muy de moda ahora. Porque de feria los anuncios, si quieren anunciar un carro, te ponen una mujer guapísima. Y lo que no saben es que esa pobre mujer es simplemente un instrumento del diablo para atraer la mentalidad de los seres humanos, de los hombres. ¿Qué tiene que ver una mujer desnuda con un carro? Pero eso es lo que se vende. Pero para los cristianos, recuerdo había un pastor en Burkina Faso que enseñaba a sus discípulos, y sus discípulos estaban en Francia. Y entonces ellos le dijeron: pastor, cuando estamos estudiando y vemos a estas mujeres, nosotros pasamos con los ojos cerrados. Y él dijo: van a tener un accidente ustedes. Los va a atropellar un carro, qué sé yo. No es pasar con los ojos cerrados. Tienes que mirar para otro lado. Tienes que hacer otra cosa. Porque el pecado estará siempre ahí. La atracción estará siempre ahí. Yo creo que no podemos evitar mirarlo, pero decía una hermana, dice, estaba enseñando una clase de vida abundante. Y entonces ella dijo: la primera mirada no es pecado, la segunda sí. Y le dice uno de los estudiantes: el problema, pastora, es que yo tengo una sola mirada. Dice: hasta que se pierde la distancia. O sea, es carnalidad, es pecado. O sea, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino poder, amor y dominio propio. Amén. Es lo que dice la Biblia. Y si nosotros fallamos a eso, permítame decirle, usted es un cobarde o una cobarde. Y esa cobardía no se la dio Dios, se la dio el diablo, se la dio el mundo, se la dio la carne. Dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y ¿qué más? Y dominio propio. Y si no lo tienes, no diga, no vaya a decir: el pastor dijo que éramos unos cobardes. Yo no sé si usted lo es, eso es asunto suyo. Porque eso no te lo dio Dios. Te lo dio otro que se llama el enemigo, que se llama el diablo. Disculpe, se me cayeron estas hojitas. Entonces termino con esto, amados hermanos. Entendimos entonces que vamos a tener un juicio ante el tribunal de Cristo y que la palabra dice que ese edificio, que es su cuerpo y que es la iglesia también, por lo cual usted lo está construyendo en esta tierra. No lo está salvando, porque ese cuerpo suyo, eso que es usted, que usted no es su cuerpo, esa alma suya, la salvó Cristo cuando usted creyó en Él. Pero usted está edificando mientras vive en esta tierra lo que va a pasar en el cielo. Y eso sí le corresponde a usted y me corresponde a mí. ¿Y qué material está usando para edificar sobre ese templo que se llama su cuerpo? ¿Qué está edificando? ¿Está edificando en la carne? ¿Está edificando en el placer? ¿Está edificando con lo que a usted le parece? ¿O está edificando con lo que Dios dice que le ha dado para que edifique? Dios puso en usted el Espíritu Santo para que le guíe, para que le ayude, para que caminemos diariamente con Él. Pablo nos dice y nos advierte y advierte a los corintios: no confiar en el hombre, no confíe ni siquiera en su propia mente, someta su mente a Cristo. Y les recuerdo algunas cosas que les he dicho como pastor acá. El mayor problema no es la gente, el mayor problema soy yo. Ni siquiera es mi esposa, porque el que falla soy yo. El que cae en la tentación soy yo. El que decide cuando va en la calle y comete un error
y alguien dice, animal, muchas veces me lo han gritado. Seguro usted que conduce alguna vez le han dicho, y usted tiene la opción de sacar la cabeza y decir, más animales. O bendecirle. Dios no te puso una boca para que maldigas, sino para que bendigas. Y te vas a buscar un problema, con suerte el otro se baja y te da una paliza. ¿Qué es vida cristiana? Vida cristiana son cientos de decisiones todos los días. Yo decido obedecer o desobedecer. Cuando yo obedezco la palabra, le estoy diciendo al Señor sí. Cuando yo desobedezco, le estoy diciendo al Señor, no me da la gana. Y eso se llama pecado. Entonces, vida cristiana es un concepto de crecer cada día. Usted decide, alguien te insulta, alguien te hace algo, usted decide responder o no responder. Usted decide bendecirle o maldecirle. Y quiero que sepa que Dios no te puso la boca para que maldigas, sino para que bendigas. Amén. Eso es edificar nuestra vida para el día que estemos ante el tribunal de Cristo. La salvación te la dio Dios, pero lo que vas a tener allá lo está forjando usted cada día. ¿Estamos claros? Póngase sobre nuestros pies. Vamos a orar. Dígale, Señor Jesús. Señor Jesús, hoy reconozco que tengo una grandísima responsabilidad para conmigo mismo. Y yo estoy consciente, Señor, que la salvación la recibí de ti. Pero el forjar, el que un día, Señor, tú digas, ven bendito de mi Padre, en lo poco me fuiste fiel, sobre mucho te pondré, va a depender de mi vida, va a depender de mi actuar, va a depender de mis decisiones, va a depender de cuánto quiero alabarte. Va a depender, Señor, de cuánto agradezco lo que hiciste por mí. La cosa imposible que era mi salvación, tú ya la hiciste. Pero la cosa posible, que es un día ser reconocido como un servidor, una servidora tuya, eso depende de mí. Señor, dame un nuevo corazón, como decía Manuel Bonilla, que ya está contigo en su presencia. Dame un nuevo corazón, que Él te alabe noche y día. Dame un nuevo corazón, Señor, que sea morada tuya, donde tu Espíritu Santo reina y donde tú lo guías. Y que pueda decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, como dijo el apóstol Pablo en Gálatas 2:20. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Escuche, dile eso al Señor, díselo tú si quieres. Si no lo quieres decir, no se lo digas, pero estás haciendo un compromiso con el Señor. Dile, Señor, ya no vivo yo. Hoy entiendo que ya no vivo yo, que es Cristo que vive en mí. Te entrego todas estas áreas difíciles que todavía yo he conservado. Te entrego mi temperamento, te entrego mi carácter, te entrego, Señor, mi vocabulario. Te entrego aún mis comentarios que a veces son chismosos. Te entrego eso de estar hablando mal de los hermanos. Te entrego la crítica, Señor. Te entrego los malos pensamientos. Te entrego aún las pasiones que todavía siguen ahí operando en la carne, de vez en cuando vergonzosa. Señor, te entrego esta mentalidad porque en la calle no tenemos nada que imaginar. Las mujeres que no son cristianas andan casi sin ropa, Señor. Pero no son ellas las que van a responder delante de ti. Van a responder por su vida, pero no van a responder por la mía. Señor, mi ojo es la lámpara del cuerpo, de mi cuerpo. Y quiero que lo que entre sea lo que te glorifica a ti. Bendigo esta iglesia, Señor. Bendigo a cada hermano y cada hermana. No son perfectos en su humanidad como yo tampoco lo soy, pero caminamos hacia la perfección con la ayuda del Señor. Amén y amén. Que el Señor me los bendiga a todos. Ese aplauso no es para mí, hermano, es para el Señor, porque esa palabra no me la inventé yo.